conexión con el sector nuclear argentino nació desde muy chica. Yo crecí acá en Bariloche y desde la ventana de mi casa se veía la isla Huemul, donde el sector nuclear argentino tuvo su inicio de película en la década del 40. Un científico alemán, traído por el gobierno argentino, eligió esa isla para un proyecto nuclear ultra secreto. La energía nuclear proviene de la energía contenida dentro del núcleo del átomo. El átomo bien usado es extremadamente poderoso. Para que se den una idea, 1 kilo de uranio genera la misma cantidad de energía que quemar 3,5 millones de kilos de carbón, y sin siquiera 1 gramo de gases de efecto invernadero. Y con muy poco residuo. La energía eléctrica que consume un ser humano durante toda su vida genera residuo que entra en una latita de gaseosa. Eso sin hablar en las aplicaciones en medicina, como por ejemplo en la lucha contra el cáncer, o en agricultura, o en industria. La Argentina se metió en este tema muy desde el principio. Y en 1958 pusimos en línea el primer reactor nuclear de todo el Cono Sur, solo 15 años después que el primer reactor del mundo. Y lo hicimos con una línea clara: unir ciencia básica de calidad con desarrollo local de tecnología y de industria. Todo en una única institución, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y con algo muy difícil de conseguir en países como el nuestro: 35 años de inversión estatal ininterrumpida. En los 80, cuando llegó la primera gran época de vacas flacas, ya teníamos mucho. Teníamos grupos de ciencia consolidados y un instituto de formación profesional de altísimo nivel, el Instituto Balseiro. Teníamos una línea de desarrollo de reactores nucleares de investigación propia, muy consolidada también, y teníamos 2 centrales nucleares de potencia, o sea, de producción de energía eléctrica, terminadas y produciendo, y una tercera en construcción. Estos eran diseños importados, pero los habíamos importados con una línea que era, en cada uno de estos proyectos, tener un mayor manejo de la tecnología y una mayor incorporación de componentes hechos por la industria nacional. Y en todo esto, una cuestión absolutamente clave: los combustibles de nuestros reactores se fabrican en la Argentina. Una central nuclear, para que se den una idea, puede durar 80 o 100 años y necesita combustible todo el tiempo. Manejar el ciclo de combustibles nos da independencia y nos da soberanía. Pero además es un excelente negocio, porque se calcula que el costo del combustible durante la vida útil de una central triplica el costo de inversión inicial de la central. Porque el sector nuclear, además de ser un faro científico y tecnológico, es un excelente negocio para la Argentina. Para que se den una idea, INVAP exporta reactores de producción de radioisótopos para medicina y otros usos con tanto éxito que entre los que ya tiene instalados y los 3 proyectos que tiene en curso, el 60% de los radioisótopos del mundo se van a fabricar en facilidades hechas por INVAP. Además, tenemos centros de medicina nuclear en todo el país y el 8% de la energía eléctrica de Argentina hoy se produce en centrales nucleares de potencia que se alimentan con nuestro combustible. El complejo nuclear es un complejo científico, tecnológico, industrial que genera dólares, genera salud, genera energía y genera miles de trabajos calificados en el país. Yo me sumé a esta historia en 2013, recién doctorada. En ese momento, después de casi 30 años de financiamiento, la ley nuclear del 2006 había puesto a andar un montón de proyectos nuevos. En cuanto a las centrales nucleares de potencia, estaba terminada Tuchá 3, la que había quedado abandonada en los 80, y estaba la extensión de vida de Embalse, la central de Córdoba, y además la 4ª y la 5ª central nuclear. Además, en el tema de medicina nuclear, un plan de medicina tan ambicioso que se proponía que ningún argentino tuviera un centro de medicina nuclear público a más de 500 kilómetros de su lugar de origen. Y el RA10, el reactor argentino 10, que ya se dan cuenta por su número que no vendría siendo el primero, que nos iba a ayudar a ampliar nuestra capacidad de producción de radioisótopos y nuestras capacidades de investigación científica. Y el CAREM. El CAREM es como la frutillita del postre del sector nuclear argentino.
en nuestra propia central nuclear de potencia, o sea, de producción de energía eléctrica, de diseño y fabricación íntegramente argentina. Es un reactor pequeño y modular. En 2013, cuando yo me sumé a esta historia, en el mundo nos miraban como unos locos, porque todo el mundo estaba haciendo centrales grandes y nosotros estábamos haciendo una centralita chiquita. Pero esa central tenía sentido para nosotros, porque tiene un tamaño cuyos componentes se pueden fabricar en la industria nacional, porque requiere una inversión que es compatible con la finanza de la Argentina, que bueno, pasaron cosas, y porque además es compatible con la extensión geográfica de nuestro país, con centros de población aislados, muy alejados uno de otro. Y además en este momento en que se estaban volviendo a conformar los equipos, era un desafío inmenso, pero alcanzable. Construir un prototipo para probar la tecnología y después escalarlo a potencias mayores. Yo me sumé como jefa del grupo de automatización y robótica. Para mí fueron años de intenso aprendizaje. Yo venía del mundo científico y me metí en el mundo de la ingeniería y la tecnología. Viví en carne propia cómo se armaban los equipos con gente como yo, que era joven, con gente que nos llevaba por ahí 20, 25 años. Y bueno, con una generación claramente perdida en el medio. Y además cómo se hacía ese trabajo de cómo coordinás el laburo de 300, 400 personas y lo coordinás en un objetivo común. Para 2018 ya estábamos en otra época de vacas flacas y mi equipo prácticamente se desintegró. No era la primera vez que le pasaba esto al sector nuclear, no era la primera vez que le pasaba esto a la Argentina, pero sí era la primera vez que me pasaba a mí, en mi vida profesional, pasar por estos vaivenes. Por suerte no duró mucho. En junio del 2021, cuando estábamos recién empezando a salir de la pandemia, pasé a ser la gerente del proyecto, con presupuesto y con apoyo. Pero además en un mundo que había cambiado. Con la necesidad de frenar el cambio climático, que tanto escuchamos hoy, la energía nuclear pasó a estar en boga y pasó a tener un renacimiento en ese momento y ahora, porque la energía nuclear es básicamente una energía de base, o sea que produce energía eléctrica 24 horas, 7 días a la semana, que no produce gases de efecto invernadero. Y en el medio de toda esa revolución, de repente los reactores pequeños y modulares como el CAREN pasaron a ser punta de lanza. Para que se den una idea, hasta Bill Gates y Elon Musk tienen su propio diseño de reactor pequeño y modular para alimentar sus data centers. Pero además, porque tienen el tamaño para que países más pequeños, países que hoy no tienen energía eléctrica, energía nuclear, sí tienen energía eléctrica pero no nuclear, puedan sumarse a la energía nuclear. Porque por ahí tienen redes eléctricas más chiquitas, por las mismas razones por las que nos servía a nosotros. Cuando agarré la gerencia, la verdad que para mí fue como tocar el cielo con las manos. No hay nada como trabajar en lo que a uno le apasiona y en lo que uno cree, y además con un equipo de gente tan excelente, tan comprometida y tan capaz. Porque nada de todo esto se hace sin un equipo muy grande de profesionales y de gente. Reactivamos la obra civil, empezamos la fabricación de componentes de calificación nuclear en empresas nacionales, fortalecimos todos los equipos. Llegamos a tener más de 100 contratos con empresas nacionales y más de 1.500 personas trabajando, desde el obrero de la construcción, el soldador calificado, hasta doctores en física, con una inversión anual de cerca de 80 a 100 millones de dólares. Y siempre corriendo, porque no sabíamos cuándo se iba a acabar el periodo. No llegamos a 3 años. En agosto del año pasado dejé de ser gerente del proyecto, con un avance acumulado del 65% y una inversión acumulada de 700 millones de dólares. En lo que se transformó en mi segunda vuelta de la calecita, en mi segundo momento de retraso, la verdad es que no podía no preguntarme, ¿vale la pena? Es un vale la pena personal, pero también es un vale la pena colectivo. ¿Para qué nos gastamos, para qué remamos tanto, si sabemos que mucho de lo que hacemos va a llegar un momento que sea deshecho? Tengo la suerte de trabajar en un sector, el sector nuclear argentino, que después de décadas de inversión estatal sabe cómo hacer ciencia y tecnología, ingeniería de altísimo nivel, pero también sabe cómo sobrevivir a estos vaivenes. Y si no, fíjense la historia de Atucha 2. Estuvo 30 años parada con personas que todos los días mantenían los equipos,
hasta que en 2014, en una patriada digna de otra película, la empresa estatal Nuclear Eléctrica Argentina la puso en marcha. No puedo sino esperar que el CAREM sea otro Atucha 2. Es muy difícil pensar en estas cosas en un momento de tanto desguace. Es muy difícil compaginar una carrera profesional, una vida con estos vaivenes y con estas paradas de tiempo indeterminado. En estos momentos, nuestras historias se bifurcan y muchos amigos y muchos compañeros eligen la salida de Ezeiza y emigran. No porque el exilio sea fácil, viene con sus propios problemas, sus propios desafíos. Creo que en un punto, a lo máximo que podemos aspirar es elegir nuestras propias batallas. Yo elijo quedarme acá. No me sale de otra manera. Sé que tuve mucha suerte, sé que nací en una familia que no tuvo problemas económicos, que pude estudiar en la universidad pública, que pude dedicarme a lo que me apasiona y que además tuve el inmenso privilegio de dirigir un proyecto como el CAREM. Pero también creo que si alguna vez vamos a dejar estos vaivenes como país, va a ser de la mano de más sectores como el nuclear, de la mano del desarrollo científico, tecnológico e industrial, con inversión estatal que se multiplica y genera sectores dinámicos que generan exportaciones de punta, generan riqueza y generan miles de trabajos calificados en el país. Hace un año, cuando dejé la gerencia, posteé una foto de mi equipo en mi Instagram y le puse de fondo la canción de Gilda en su versión de Ataque 77. Porque aunque me cueste el corazón, y les juro que me cuesta el corazón, no me arrepiento de este amor. Gracias.